Hoy, en nuestra emisión de Lo Marginal en el Centro, discutiremos acerca de las elecciones internas de Morena. Y es que, ¿qué balance podemos hacer de lo ocurrido el fin de semana? ¿Qué posibles interpretaciones podemos sacar de ello? Para iniciar esta conversación, están con nosotros el doctor Gustavo López Montiel, doctor en Ciencia Política por The New Social for Social Research, profesor también en Ciencia Política en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Hola, doctor Gustavo. Gustavo, muchas gracias por aceptar participar en Lo Marginal en el Centro. Gracias por la invitación. Sí, también está con nosotros Aquiles Montaño. Él es vocero del movimiento antorchista en Puebla, analista político y maestro en letras iberoamericanas por la Universidad Iberoamericana. Hola, Aquiles, gracias por aceptar participar hoy. Muchas gracias por la invitación y un saludo al doctor Ángel. Y también se nos agrega, está ahora con nosotros el doctor Telésforo Nava Vázquez. Él es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, es investigador y profesor de la Universidad Autónoma de México y es especialista en la izquierda mexicana. Hola, doctor Telésforo, muchas gracias. Buenas noches y disculpe, pero me estaba peleando con la máquina. No, no se preocupe, qué bueno que está y que pueda participar con nosotros. Quisiera comenzar preguntando qué balance podemos hacer sobre la elección de consejeros distritales de Morena. Yo creo que fue una jornada un tanto sui generis, porque la elección no la llevó a cabo el Instituto Nacional Electoral. También estuvo marcada la elección, como se ha visto en las redes sociales, por una serie de irregularidades que han sido el tema central, digamos, en los medios de comunicación. Sin embargo, decía el presidente Andrés Manuel López Obrador que en realidad los casos de irregularidades existentes solo constituyen una externalidad, una cuestión anecdótica, que por violentas, decía él, que puedan parecernos, en los medios opacan el ejercicio que significó que pudieran participar o que participaran 2.5 millones de personas en estas elecciones internas. Quisiera comenzar contigo, Gustavo. Se ha mencionado con me parece una óptica triunfalista, que las elecciones internas son un ejercicio novedoso, democrático, inédito en México. Pero tú, ¿cómo evalúas los procesos internos de Morena? ¿Se puede hablar, por ejemplo, de una verdadera militancia con los mecanismos de acarreamiento, de influyentismo? ¿Cómo observas tú esta jornada electoral interna de Morena? Bueno, creo que lo que ocurrió tiene diversas aristas que es importante ubicar y aprender de ellas en el contexto fundamentalmente tanto de Morena como de los otros partidos. En buena medida, si bien es una elección interna de los órganos, que son de un órgano, perdón, que es importante porque a partir de ahí se van a elegir a otros órganos de gobierno que a su vez también van a elegir a candidatos y candidatas para los siguientes procesos electorales, pues su integración resulta relevante. Bueno, y lo que vimos el domingo, en buena medida, el fin de semana en general, lo que muestra es, me parece, este proceso que tiene Morena todavía de crecimiento e institucionalización. En realidad, lo que vimos en los medios, pues no es un tema, me parece, generalizado a toda la elección. Se ubica, me parece, en algunos estados, en algunos distritos que el mismo presidente ha planteado. Hay, por ejemplo, personas dentro de Morena, militantes de Morena, que se encargaron precisamente porque habían sido, ellos dicen, excluidos de todo el proceso, se encargaron de documentar irregularidades y bueno, todavía habrá que ver cuál es el informe que dan y qué es lo que hacen con esa información en términos de pues lo que puedan hacer dentro de los propios órganos internos para tratar de anular, como dicen, o al final de cuentas invalidar algunas casillas o algunos distritos. Pero me parece que es que lo que vimos en términos de la afluencia de votación me parece que es un tema relevante. No habíamos visto hasta este momento un partido que tuviera una afluencia tan importante. El PRD, por ejemplo, no la tenía en ese sentido en sus propias elecciones internas. Obviamente eran otras reglas. En el PRD se reconocía pues la existencia de grupos, de tribus que se decían. Pero bueno, ahora es un proceso pues hasta cierto punto abierto en el que participan pues muchos grupos y al final de cuentas lo que vimos también es sí la necesidad y la intención
de los grupos que controlan fundamentalmente las estructuras territoriales y obviamente los gobernadores, gobernadoras, tratando de hacerse los espacios dentro del Congreso, porque al final de cuentas eso les da capacidad de negociación. Entonces, al final, creo que todavía falta, en el contexto de la configuración de Morena como partido político, pues consolidar reglas que permitan que estos procesos sean pues mucho más, no diría democráticos ordenados, sino a final de cuentas que efectivamente hubiese una participación por parte de la militancia en ese sentido y reducir pues obviamente la influencia de las dirigencias, que me parece que es complicado, ¿no? Pero creo que eso sería fundamentalmente lo que vimos el domingo. Doctor Telésforo, ¿podría explicarnos un poco, y para que a la audiencia le quede más claro, cuál es el objetivo de estas elecciones internas y cuál es su balance sobre la elección? Bueno, el gran objetivo estratégico, veremos ahorita en cuanto a delegados, era hacer un proceso democrático. Eso ha prometido Morena y su verdadero líder, actual presidente de la República, de que ellos iban a demostrar con hechos que eran y procedían de manera democrática. Eso, pues, fue una buena intención. La verdad, democracia no es que se quemen urnas, que se acarreen, que el acarreo fue muy generalizado, que hubo, no generalizado, pero sí otros actos de violencia, llegando a garrotazos, etcétera, etcétera. Eso en realidad no se ve. Y si se planteaban igualmente, y es algo que ha presumido Andrés Manuel López Obrador, de que iban a ser verdaderamente honestos, pues no se ve esa honestidad, hablando francamente. Ahora, que eligieron a los congresistas que van a ser en las 32 entidades, 100 por cada entidad, o sea, aquí en el Distrito Federal, 100, etcétera, etcétera, es clave. Estas elecciones internas, como era en el PRD, como me decía un líder, un capo, que era más bien en el PRD, ahí verdaderamente sacaban, porque yo les decía, fui a recorrer en una ocasión una elección interna en todo el municipio de Nezahualcóyotl. Uno de los capos fue mi alumno en el CCH Oriente, fue el primer presidente municipal allá. Y en un momento me dicen, ¿cómo viste todo? Le digo, pues que es bastante marrano esto. Ustedes superaron al PRI. Es increíble. Y me acuerdo, me dio una lección que me responde uno de ellos, mira, mano, aquí se vale de todo, menos chillar. Y eso es lo que vimos en la jornada de Morena. Se valió de todo. Lo mismo, acarreaban candidato que le imprimió a sus huestes su nombre, porque ahí en ese lugar era requisito que escribieran el nombre completo. Él se los dio en un pegoste para que directamente lo pegaran donde debían de poner el nombre. Y todo eso. Entonces, bueno, eso es lo que se hizo. Y decía, son claves, como me decían allá los del PRD, porque dice, en las elecciones de este tipo sacamos a votar más gente que en la elección constitucional, porque ahí se está perfilando el poderío de cada banda, de cada agrupamiento. Según los delegados que se tengan, va a ser el peso que se tenga en el Congreso. Y de ahí la elección que se va a hacer del Consejo Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional, que es el Consejo Nacional, la criba, la coladera, donde se va a ir definiendo de todos, que van a ser decenas, supongo, de candidatos a la presidencia, quién va a quedar. Es ese Consejo Nacional y, bueno, entre otras funciones. De ahí que es importante, por eso la pelea es enorme. Y obviamente lo que se está viendo, que aquella práctica corporativa, que es una forma de hacer política en nuestro país, que es nuestra cultura, sigue vigente. Ahí está ese corporativismo clientelar con acarreo, con todo lo que vemos. Esa es una herencia
no le echemos toda la culpa al PRI. El PRI lo llevó a grados sublimes, pero eso viene en estudios que hay al respecto desde la época de la colonia. El porfiriato lo usó muy bien, etcétera, etcétera. Pero vemos, podríamos decir que cada político o institucional en su corazoncito lleva ahí una práctica de actividad corporativa clientelar. Sí, del prismo sociológico inmanente, digamos, del sistema político mexicano, un poco se hablaba acerca de eso. Aquiles, ¿cuál es tu balance sobre la elección interna de Morena? ¿Cómo lo viste tú? Muchas gracias. Creo que un partido político que se respete debería y poder realizar elecciones de sus consejeros, de sus dirigencias estatales y nacionales de manera pulcra y limpia. Y creo que en Morena eso no sucedió, que se trató de una guerra de poder al interior de Morena, en la que pelearon los grupos estatales que finalmente son parte de grupos a nivel nacional, es decir, que juegan un papel a nivel nacional y que ellos son los que se están disputando pues sí, los distritos electorales, son 300 distritos electorales y también los liderazgos a nivel estatal. Esto, en efecto, tiene dos vertientes. Uno, las elecciones de 2023, que en algunos estados, como en el caso de Puebla, como en el caso del Estado de México, perdón, van a ser determinantes para la presidencial, y también las elecciones que se vienen, las presidenciales en 2024, en las que también va a participar, se va a elegir a gobernador en el Estado de Puebla. Creo también que las redes sociales, probablemente ahora que se pueden hacer virales muchas cosas, denunciaron muchos ciudadanos, en efecto, el acarreo de gente, las urnas incendiadas, la afiliación morenista en misericordia, ¿no? La llenadera de boletas también, el pago por votar por uno u otro candidato, las pláticas incluso que hubo con grupos que no son de Morena para que acudieran a votar por algunos delegados morenistas, y que todo esto va a repercutir en que el partido más nuevo de nuestro país, pues finalmente está copiando o es heredero de los vicios de los partidos políticos con los que se formó, es decir, que es el PRI, que como dijeron hizo sublime este tipo de cosas, como el PRD, ¿no? De donde salen varios de los ahora morenistas, como el PAN, incluso hasta de la ultraderecha, y que todo esto repercute pues en que algunos candidatos ahora o precandidatos morenistas como Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, que son los presidenciales, pues varios de ellos ya se están quejando acerca de la suciedad que hubo en estas elecciones del sábado y domingo pasados. Gustavo, en tu participación anterior, me llamaba la atención que hablas acerca de los procesos, por ejemplo, internos de elección del PRD, que eran un tanto distintos, que no tenían esta base social, y mencionabas la existencia, por ejemplo, creo que todos los que reconocemos o nos acordamos de cómo operaba el PRD después de su conformación, siempre estuvo como muy establecida esta existencia de tribus dentro del PRD. ¿No crees que también esta elección interna tiene un componente de intereses de grupos? ¿No crees que hay una lucha interna también por el poder? ¿Y cómo explicarías, digamos, el funcionamiento de Morena con base en estas cuestiones? Sí, claro, obviamente en todos los partidos hay esta pugna, ¿no? Por el poder. Es una pugna en realidad, por el poder que se da a través de cargos, ¿no? A través de candidaturas, a través de las propias dirigencias, de las áreas de influencia que tienen las estructuras partidarias en diversos espacios.
Podemos ver, por ejemplo, el tema del PRD, pues es porque es tal vez lo más cercano en ese sentido a Morena por la forma de organización, pero podemos verlo también en el PAN en algunos momentos, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, cuando se dio la candidatura de Felipe Calderón, que de repente aparecieron 30,000 panistas en Veracruz, por ejemplo, afiliados, entonces, y otros tantos, me parece que en Coahuila, entonces, pues ahí se veía, ¿no? En estados donde el PAN tenía, pues, ciertos límites en términos de presencia y de repente aparecieron ahí, o incluso en el PRI, cuando el PRI en los años 90 comenzó a asumir esta idea de que se iba a democratizar y comenzó a abrir sus procesos. En una primera instancia hubo procesos que a finales de los 90 abrió, no es cierto, a finales de 92, 93, abrió, por ejemplo, a la ciudadanía. Y en algunos otros se dio cuenta que eso generaba mucho conflicto porque no sabían o era más complicado controlar el voto y entonces lo cerraron únicamente a la militancia hasta que regresaron otra vez a la designación de candidatos y candidatas en asambleas. Entonces, pues son procesos que se dan en todos los espacios, en todos los partidos políticos. Y aquí me parece que un aspecto importante que hace una diferencia es el tipo de reglas, lo que se vale y no se vale, ¿no? Las reglas formales por un lado, porque muchas de estas reglas formales, si bien pueden ser un tanto laxas o ambiguas, a final de cuentas es sobre las cuales otros espacios, como por ejemplo el tribunal, en este caso, que ahora que tiene esas atribuciones, podrá revisar lo que resulte de la revisión que hagan los propios órganos internos de Morena. Si es que hay militantes de Morena que llevan sus reclamos al tribunal, entonces el tribunal dirá a ver cuáles son tus reglas y a ver con base en esas reglas qué pasó. Pero pues obviamente también hay reglas no escritas, ¿no? Están todas estas reglas que se configuran en torno pues a los usos y costumbres que hay dentro pues de las estructuras partidarias, que no quiere decir que los usos y costumbres de un lado sean iguales que en otro, pero al final de cuentas eso también determina la competencia. Es por eso me parece que vimos en algunos lugares, por ejemplo, hubo lugares donde hubo más violencia que en otros, ¿no? O, por ejemplo, hubo estados en donde los gobernadores tal vez tenían más capacidad de control de los grupos y entonces la violencia se redujo. Entonces, pero me parece que eso es un punto relevante. Los partidos, en este caso, pues configuran reglas, tienen reglas, y esas reglas determinan hasta cierto punto el comportamiento de los actores. Obviamente hay actores que pasan por encima de esas reglas y obviamente, porque es lo que hacemos los seres humanos, ¿no? Tratamos de pegarle a la regla para configurarla de acuerdo a nuestros intereses, que es lo que vimos también el domingo. Pero pues me parece que estos procesos pues no son nuevos en el sentido estricto, cada partido tiene sus propios procesos, pero sí, obviamente hay una pugna interna y esa pugna interna me parece que se va a intensificar en los próximos años en la medida en la que comience a desaparecer o comience o la figura que le da homogeneidad a Morena en este caso, pues se vaya, ¿no? O decline, ¿no? O declive, perdón, entre en declive en términos de su presencia. Y ahí me parece que las reglas van a hacer lo que puedan hasta cierto punto mantener cierta homogeneidad o cierta cohesión en el contexto de Morena. Sí, sobre eso quiero que hablemos en la tercera parte, ahora que avancemos en el programa, sobre qué pasará con Morena después de que en 2024, como ha anunciado López Obrador, se retira, digamos, de la política, qué es lo que nos espera. Pero, doctor Telésforo, le quería preguntar, ¿usted cree que hay una guerra interna en Morena? ¿Cree que estas elecciones tendrán costos políticos? Pues claro que existe, es algo, digamos, hasta natural de ese tipo de organizaciones. Cuando están todavía en su estado más primitivo. El PRI, recordemos, como PNR y aún PRM, pues lo arreglaban a balazos. En la Cámara de Diputados se agarraban a balazos. ¿Qué tal general trata? Lo asesinaban. En el PRD lo mismo, lo mismo. Incluso en el PRD, tal como está viéndose ese estado primitivo, donde, parafraseando a Hobbes, el morenista es el lobo del morenista, se veía claramente en el PRD y pasaron unos pocos años para que instituyeran los bloques dominantes que se les llamó corrientes, que algunos de ellos de manera más franca les llamaron las tribus.
Entonces, digamos que esa etapa todavía primitiva están llegando, ya están corriendo. Y dentro de eso juegan un papel importante los poderes fácticos, como son los gobernadores, los senadores. Todos ellos tienen sus bandas y tienen los recursos para mover esas bandas. Entonces, claro, hay un gran jefe, quien actualmente es el presidente de la República. Todos ellos se inclinan, todos los subjefes, ante él. Es el verdadero gran jefe. Entonces, esos agarrones que se dan es, como ya se ha dicho aquí, la forma que tienen para disputarse palmo a palmo el control de las instancias del partido, para poder controlar después las cuotas de cargos a elección popular, así como decía, de cargos a puestos, a responsabilidades internas. Esa es una dinámica y que la van a continuar, ¿eh? Esto no digamos que fue excepcional. Claro, no podemos, ¿a poco Peña Nieto nos iba a decir que era honrado? Que era, perdón, pillo, que era un ratero. Pues no, no, jamás. López Obrador nos va a decir que no son democráticos, que violentan todas las normas. No, pues es lo que dijo, que fue una jornada democrática. Él sabe que no fue así. Si hay alguien que tiene una información completa de todo lo que sucede en ese partido y en sus procesos, pues es él. Entonces, y todos podrán salir a decir que estuvo bien, que fueron incidentes excepcionales, etcétera, etcétera. Pues esa es la dinámica. Entonces, pero digo, no es novedad, esa es la historia de estos partidos, como ya se dijo, de donde procede Morena, el PRI, el PRD. Sí, Aquiles, también anteriormente en tu participación mencionabas la disconformidad existente de ciertos candidatos presidenciables. ¿Qué opinas tú? ¿Estas elecciones internas favorecen la solidez ideológica o política de Morena o comienza, digamos, una fragmentación peligrosa para el partido? A mí me parece que la unidad se logra, así como en el PRI, desde la presidencia de la República. Es decir, decían hace un rato, el gran líder de Morena, pues es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en estas elecciones, aunque los candidatos o precandidatos morenistas, por lo menos los que más han aparecido en los medios, algunos se han quejado, lo cierto es que algunos lograron puesto como delegados, como el señor don Adán Augusto López, que ahora es delegado de Morena en Tabasco, en donde ganó la elección, para delegado. Y bueno, él no se queja, algunos sostienen que él es el candidato de Andrés Manuel López Obrador, pero lo cierto es que yo creo que el gran problema de Morena es que no hay una ideología que los una. Es decir, se trata de tribus de varios partidos políticos que en algún momento estuvieron en desacuerdo porque no les dieron cargos en sus partidos políticos y se transformaron al morenismo, ¿no? Muchos priistas, perredistas, panistas también. Y todo eso logra que en Morena no haya pues una unidad ideológica y todo el proceso de esta elección morenista es la lucha brutal por el poder. Esta lucha brutal por el poder no solo tiene que ver con este proceso de elección de delegados. Por ejemplo, en el caso de Puebla, se debían elegir o se eligieron a 150 delegados. De esos, los medios reportan que el gobernador, es decir, el grupo de don Miguel Barbosa Huerta, ganó 116. El resto, 34, se los quedaron Nacho Mier, que es el jefe de los diputados morenistas a nivel nacional, y la exalcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco. Estos representan a 3 grupos peleados en el estado de Puebla, y los 3 grupos buscan la gubernatura. Algunos sostienen que el gobernador está
tratando de hacer acuerdos con con Ricardo Monreal, ¿no? Y con Armenta. ¿Y cuál es el problema que tiene ahora con Nacho Mier, que finalmente es de los que apoyan la candidatura de el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y que ahora, después de que él pierde, después de que Nacho Mier pierde la votación por la reforma energética, le sacan una investigación por un desvío y lavado de dinero de 400 millones de pesos? Es decir, este pleito entre los morenistas no solo tiene que ver con elecciones, sino en algunos momentos va a llegar, así como sucedió en el PRI y así como ha sucedido en el PAN y en otros partidos, hasta que algunos de ellos puedan llegar al bote si es que no se someten. ¿A quién se van a someter? Al señor presidente de la República, que es quien finalmente va a decidir quién va a ser el candidato, cómo se van a hacer las elecciones y cómo se va a desarrollar este partido. Eso va a cambiar una vez que López Obrador deje la presidencia de la República, probablemente después de algunos años, porque López Obrador, aunque él dice que se retira a su rancho, lo cierto es que como muchos presidentes no se retiran, ¿no? Ellos siguen vigentes en la política, dando incluso órdenes sobre lo que debe hacer el partido político. ¿Por qué? Por un asunto muy sencillo y básico para todos los presidentes y para todos los gobernadores y muchos que ocupan cargo, que tienen cosas que les pueden investigar y que tienen que negociar, que es lo que le está pasando ahora al expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. Sí, terminando el programa, quiero hacerles una última pregunta. Voy a considerar un poco de tiempo porque se nos acaba el tiempo. Quiero que sean lo más sintéticos, lo más breve posibles. Gustavo, ¿cuál es el futuro de Morena tomando en cuenta que en este ejercicio se ha demostrado que hay una enorme capacidad de movilización al margen del acarreamiento, no al margen, sino incluso paralelamente? ¿Qué podemos esperar o cómo ves la llegada de Morena rumbo a 2024? Bueno, creo que esto que vimos el domingo en términos de movilización y otros acontecimientos que hemos visto recientemente, pues dicen, los grupos ven en Morena o tienen un incentivo porque ven en Morena potencial electoral todavía. Morena es un partido, es una organización que tiene un potencial electoral. Me parece que todavía el año entrante, la elección presidencial también, seguramente. Y a partir de ahí, pues habrá que ver cómo se configura la correlación de fuerza una vez que haya un nuevo presidente, sea de Morena o no, o presidenta, y a final de cuentas, cuál sea la posición que tome el presidente López Obrador, en el sentido de que se asuma o se siga asumiendo como líder moral del partido y trate de mantener esa cohesión, pero al final de cuentas ese potencial electoral es por el propio presidente, por la figura presidencial. En la medida en la que esa figura no esté, ese potencial electoral de Morena me parece que va a disminuir y hará que muchos grupos, así como llegaron a Morena, se vayan de Morena buscando precisamente ese potencial electoral en otras organizaciones. Entonces, me parece que eso va a generar una estabilidad de Morena como partido y no como ese gran movimiento que vemos ahora, ¿no? En buena medida también lo que vimos el domingo, la afluencia, pues se da precisamente por los recursos que Morena tiene actualmente en términos de sus gobiernos. Entonces, pues habrá que ver cómo todo esto se configura en los siguientes años. Sí, doctor Telésforo, ¿cómo observa usted la llegada de Morena de rumbo a 2024? ¿Cree que estas elecciones internas fortalezcan o disminuyan el capital político que tiene Morena? Yo opino que esto es secundario. Lo importante es la gran operación política que se hace y se orquesta desde la presidencia. Teniendo con los recursos que tienen para liquidar opositores políticamente, para mover a sus corcholatas, corcholatitas, corchos, etcétera, a donde gusten, acarrear la gente que gusten, por ahí, digamos que no tienen problema. El problema va a ser ya el mero 24. Si ganan la presidencia, bueno, ahí los poderes fácticos se van a fortalecer y tienen vida. Si no ganan, ahí sí, empieza la debacle completa de Morena.
Como vimos con el PRI, la mejor argamasa, el mejor pegamento en ese tipo de organizaciones es el poder. Si hay poder, eso atrae y disciplina, porque todos, perdón que diga que, no, que ahí hay aspiracionismo, todos aspiran a un hueso, a una memela, y se mueven en ese tenor, desde la memelota presidencial hasta puede ser consejero en algún lado, cualquier puesto. Entonces eso es, y claro, previamente se va a ver también la disputa por la candidatura presidencial. Ya vemos, el presidente tiene su predilecta y no la única. Vemos cómo le dio un fuerte revés a Marcelo Ebrard cuando este pidió piso parejo y la respuesta que le dio. Y no perdamos de vista a Adán Augusto. Ese, si en efecto, como se puede notar y se comenta en los sótanos de ese poder, Adán Augusto está siendo ya promovido bastante por el presidente. Pero entonces, ahí también lo que decía, a quienes se va a favorecer, a quienes se va a cortar, así como se echó de facto del Olimpo a ahí se me va el nombre del exgobernador de Zacatecas, Monreal. Ricardo Monreal. ¿Sí? A Ricardo Monreal se le arrojó del poder y sobre todo del paraíso presidencial. Se está alejando y periódicamente se le destierra temporalmente a giras a Marcelo Ebrard, etcétera, etcétera. Todo eso va a ir influyendo, pero insisto, ganan o no ganan, y si realmente se logra consolidar una oposición que tenga un fuerte candidato y que les dispute el poder. Aquiles, para terminar, ¿cuál es el futuro de Morena a este paso? En el caso del 2024, a mí me parece que, en efecto, en el 2018, 30 millones de mexicanos pensaron que no había nada peor que el PRI, y ahora creo que muchos de esos millones también piensan que Morena ha superado al PRI. Hay muchos problemas, las muertes por COVID en México, aumento de la pobreza extrema, el desempleo, a la mitad de la población no le alcanza para comprar la canasta básica, los homicidios están desatados por completo, la migración a Estados Unidos, pero a pesar de todo esto, Morena ha seguido la política que inauguró el PRI con Carlos Salinas de Gortari a través del programa Solidaridad. Le ha entregado dinero a la gente y básicamente desde que inició el de Morena como en la presidencia de este país, ha estado incrementando el número de millones de gentes a los que cada mes les da un recurso económico. Y eso, desde mi punto de vista, se llama comprar la votación de manera anticipada. Es decir, muchos millones de mexicanos, a pesar del pésimo gobierno que hay, a pesar de los graves problemas que sufrimos, a pesar de la inflación y de todo lo que estamos viendo, van a votar por Morena porque Morena les da un recurso económico. Eso lo llevó, digamos, a la cúspide del PRI, pero Morena lo ha ampliado, lo ha agigantado. Y podemos comparar incluso municipio por municipio en este país a cuántas personas le dan dinero, y todas esas personas, a final de cuentas, como en esta elección de delegados, cuando vienen las elecciones para gobernador o para la presidencia, también a través de eso los influyen para que voten a favor de los candidatos de Morena. Es decir, todo lo malo que hizo el PRI en la entrega de dinero en un país que vive en la pobreza, Morena lo ha llevado a la cúspide, y creo que eso le permite, digámoslo así, ganar, entre comillas, las elecciones. Hemos visto cómo ha avanzado de manera muy rápida en el número de gubernaturas que ahora tiene, y yo creo que eso va a pasar también en la elección presidencial.
¿Qué es lo que se necesitaría? Pues un partido de otro tipo, un partido que no tenga que ver con el PRI, con el PAN, un partido verdaderamente popular, que no tenga un problema de corrupción, que no tenga que andarse tapando los huecos que va dejando en la política, los delitos que va cometiendo, porque eso es lo que hacen todos los partidos y por eso se cuidan mucho de a quién le van a dejar el poder. No, solamente creo que así podría este país quizá mejorar. De otra manera, yo creo que Morena va a llegar, ya tuvo su cumbre en el 2018, creo que va a tener varios años todavía el poder y creo que después le va a pasar lo mismo que el PRI, que el PAN o que el PRD, se va a empezar a desbaratar y como dijo el doctor Gustavo, los grupos que antes veían en Morena que podían ganar un poder, ahora se van a ir a otros partidos políticos buscando el mismo poder. Sí, para cerrar el panel, creo que más que una conclusión, podemos preguntar o plantear más bien una pregunta. Hay que preguntarse si están en el ADN de los partidos de masas en México, están presentes estos mecanismos coercitivos de agregación que impiden la actuación autónoma de los sujetos políticos y que condenan a que los representantes en las estructuras partidistas sean los mismos representantes de la misma clase política y que excluye liderazgos auténticos, emergentes, que pueden trabajar a ras del suelo y que tienen legitimidad. Esto ha sido todo por hoy en Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias, doctor Gustavo. Muchas gracias, doctor Telésforo. Gracias, Aquiles, por participar. Gracias a todos los que Gracias por la invitación. sintonizan. Gracias a todos los que sintonizan la transmisión. Nos vemos. Ojalá que puedan, que accedan a participar en otras ocasiones. Nos vemos en otras emisiones de Lo Marginal en el Centro.